con la protección del medio ambiente, el desarrollo de una legislación laboral y de seguridad social que proteja a los trabajadores que laboran, ¿cierto?, en dichas empresas, y un nivel de remuneración de los trabajadores que asegure también una vida digna para cada uno y todos ellos. Estas libertades, por lo tanto, de actividad económica no son absolutas y por lo tanto tienen límites, ¿cierto?, en los derechos fundamentales de los trabajadores y en el bien común, los cuales son cautelados por las regulaciones jurídicas pertinentes y las orientaciones generales de dirección de política económica que desarrollan a su vez los distintos gobiernos. Relacionado a su vez con la autonomía relativa de los cuerpos intermedios, se encuentra el principio de subsidiariedad que, en este sentido, cabe señalar, no está establecido en el texto de la Constitución, sino que se deduce, ¿cierto?, fundamentalmente de la autonomía de los cuerpos intermedios, pero es necesario señalar en la materia que deben realizarse algunas precisiones para evitar su manipulación ideológica. El principio de subsidiariedad tiene normalmente una dimensión negativa y una dimensión positiva en relación a la actividad que desarrolla el Estado, siendo ambas dimensiones las que corresponde, por lo tanto, considerar. Por una parte, la dimensión negativa del principio de subsidiariedad en relación al Estado es la que se explicita, ¿cierto?, ampliamente en Chile, que es aquella que precisamente otorga libertad y autonomía a los cuerpos intermedios de la sociedad para desarrollar actividad económica. Esta libertad, en todo caso, debe señalarse que debe ser relativa, ya que ella debe operar dentro del marco del bien común y dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales, entre ellos no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y culturales, los cuales también deben ser considerados como una unidad indivisible y adecuadamente integrada. La dimensión que se olvida generalmente el principio de subsidiariedad es precisamente la dimensión positiva que este principio adopta en relación al Estado, cual, en virtud del bien común, debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece, como dispone la Constitución en su propio artículo 1, inciso 4. En tal perspectiva, al Estado le corresponde proteger a las personas y grupos intermedios menores respecto de los mayores, como asimismo le corresponde realizar la tarea de coordinación y promoción en virtud del bien común, como asimismo la posibilidad de suplir a dichos cuerpos intermedios cuando estos no realizan su actividad, ¿cierto?, en el marco, ¿cierto?, establecido por la Constitución o no la concretan, ¿cierto?, con el objeto de propender, ¿cierto?, al bien común. Señalado ello, cabe, por lo tanto, explicitar que muchas veces se olvida en este ámbito del desarrollo de la actividad económica, ¿cierto?, el rol que le corresponde
al Estado de dar protección también a la población y a la familia. Y por lo tanto, la de promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, como establece el inciso final del artículo 1 de la Constitución, lo que obliga al Estado, por lo tanto, a resolver, ¿no es cierto?, los obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden alcanzar los objetivos que hemos indicado. Por otra parte, vamos a encontrarnos también con la regulación de la actividad económica empresarial del Estado, al que se refiere el inciso segundo, ¿cierto?, de este artículo 19, número 21. Podemos decir que el constituyente estableció un marco limitativo de la actividad de emprendimiento económico por parte del Estado, determinando que el Estado solo puede desarrollar actividad económica en los casos directamente autorizados por la Constitución o por una ley de quórum calificado dictada dentro del marco constitucional. Así puede señalarse que el Estado no se encuentra en similares condiciones ni en una situación de igualdad con la iniciativa económica privada para el desarrollo de actividades económicas, ya que la Constitución establece fuertes limitaciones a la actividad económica estatal. En esta materia, cabe señalar que juega un rol importante el principio de autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Así, el inciso segundo del 19, número 21, posibilita al Estado o a organismos, ¿cierto?, a desarrollar actividad empresarial cuando solo lo autoriza una ley de quórum calificado. Asimismo, esta autorización al Estado y sus organismos de participar en la actividad económica implica que dicha actividad económica estatal puede adoptar diversas modalidades, ya que puede ser desarrollada a través de empresas del Estado o puede ser desarrollada por organismos descentralizados del Estado, como asimismo el Estado puede asociarse eventualmente con agentes privados participando en distintos porcentajes de propiedad y de decisión en el ámbito de la gestión de las empresas. La expresión organismos del Estado, que utiliza el inciso segundo del artículo 19, número 21, se entiende que se refiere a órganos de la administración central, como también de la administración descentralizada, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, ¿no? En este sentido, ¿no?, cabe señalar también, por otra parte, que la disposición de este artículo 19, número 21, en su inciso segundo, busca proteger a los particulares de la utilización del derecho público y de las prerrogativas especiales en la actividad que vaya a desarrollar el Estado en el ámbito empresarial, como asimismo a contener esta actividad empresarial estatal al requerir para ella que deba concretarse a través de una ley de quórum calificado. Cabe señalar, por lo tanto, que este artículo 19, número 21, en su inciso segundo, tiene, por lo tanto, dos objetivos específicos. En primer lugar, determinar que solo una ley de quórum calificado puede autorizar al Estado y a sus organismos para desarrollar o participar en actividad económica empresarial. Y el segundo es que la ley debe determinar también la fijación del giro específico
de la actividad económica que va a ser desarrollada, ¿cierto?, por el Estado y sus respectivos organismos. Cabe, en todo caso, también señalar que la Constitución prevé solo la ley de quórum calificado para que el Estado desarrolle actividad económica, pero no prevé la necesidad de una ley de quórum calificado para privatizar una empresa estatal. Así también lo ha determinado el Tribunal Constitucional ya en rol 134 referente a la Sociedad Franca de Iquique. De allí que se establecía en la sentencia, de allí que para poner en movimiento esa exención que sea, no se requiere que sea necesaria una ley de quórum calificado, pero no el regreso a la norma general, lo cual se logra mediante la privatización de una empresa estatal. Por eso no hay ninguna disposición constitucional que para la privatización de una empresa exija una ley de quórum calificado. Por lo tanto, el Estado puede privatizar empresas a través de una ley ordinaria, pero para generar empresas, ¿cierto?, requiere de una ley de quórum calificado. Señalemos también que el Tribunal Constitucional, en rol 249, en sentencia del 4 de noviembre de 1996, en el considerando sexto, se pronuncia sobre si el aumento de capital de una empresa pública debe regirse por ley de quórum calificado, el cual se concreta en el caso, ¿cierto?, del eventual aumento de capital de la empresa nacional, ¿cierto?, del carbón, donde se dio inicio a la siguiente línea jurisprudencial que después ha sido seguida. Es forzoso, dice el Tribunal Constitucional, concluir que no ha habido violación del artículo 19, número 21 de la Carta Fundamental con el proyecto de ley en análisis, puesto que en el presupuesto de la Nación se contempla una partida para el servicio público, Corporación de Fomento de la Producción, en la cual recibirá una suma de dinero destinada exclusivamente a aumentar el capital accionario de una sociedad anónima, de la cual es su principal accionista, y en este sentido no está el Estado generando a través de ello una nueva actividad empresarial o participando en ella, ya que la empresa beneficiaria de este aumento de capital en ACAR, Sociedad Anónima, mantiene su misma actividad y su mismo objeto social, por lo que resulta que no es dable aplicar el quórum calificado para la aprobación de la ley que lo autoriza. Por lo tanto, el aumento, ¿cierto?, de capital que contribuye, ¿cierto?, a el desarrollo de empresas del Estado o de sus organismos que ya esté, ¿cierto?, en ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, la potencialización de empresas ya existentes del Estado no requiere, ¿cierto?, de acuerdo a este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de una ley de quórum calificado, sino simplemente de estar previsto en una ley ordinaria. De acuerdo, por lo tanto, con esta línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la ley de quórum calificado solo se requiere para los casos de iniciar una actividad económica empresarial nueva por parte del Estado, para participar en ella o para, ¿cierto?, cubrir, ¿cierto?, la perspectiva de ampliar el giro de una actividad económica empresarial que desarrolla el Estado. Por lo tanto,
cuando en definitiva toda esa empresa se va a dedicar a generar nuevos objetivos, ¿cierto?, que no están presentes en la empresa, ¿cierto?, que ya está funcionando. Por tanto, las actividades económicas que se mantienen dentro del giro u objeto social previamente ya autorizado a empresas estatales, como asimismo el aumento de capital de empresas estatales para desarrollar su giro ya previsto y autorizado, no requieren, como ya hemos anticipado, ¿cierto?, leyes de quórum calificado. Podemos a su vez señalar que la participación del Estado puede concretarse en empresas privadas regidas por el derecho común, las cuales no pasan a ser empresas estatales por el solo hecho del aporte de capital estatal. Así lo ha explicitado la Contraloría General de la República, teniendo presente el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y así lo ha señalado a través de algunos dictámenes, de los cuales uno del año 1996 determina que las sociedades anónimas, entes privados, ¿cierto?, cuyo capital es en mayor o menor medida de propiedad del Estado y que han sido constituidos por este para desarrollar actividades empresariales conforme al derecho común, no tienen el carácter de órganos estatales y por lo tanto se rigen por el ámbito del derecho privado. En todo caso, tanto el desarrollo de la actividad empresarial como la participación del Estado en actividades empresariales, como lo exige la Constitución, ¿cierto?, requiere de una ley de quórum calificado que la autorice, la que será necesaria cada vez que el Estado emprenda una nueva actividad económica o extienda la actualmente desarrollada a ámbitos nuevos u originales que no estaban previstos, ¿cierto?, en el giro ordinario de la empresa actualmente existente. A su vez, en caso de las empresas del Estado creadas por ley, que se conforman como parte de la administración del Estado, según dispone el artículo 1 de la Ley de Bases Generales de Administración, sigue siendo público su régimen de creación, organización y estructura de la empresa, pero se sujeta a la legislación común en lo referente a la regulación de la actividad económica que ellas van a desarrollar. En el primer ámbito rige el principio de legalidad, no pudiendo concretarse su actuación sino en el ámbito de las disposiciones legales y las atribuciones establecidas por ellas de acuerdo con el artículo 65, inciso 4, numeral 2 de la Constitución. En cambio, el desarrollo de la actividad económica se regula por el derecho común aplicable a los particulares, donde rige, por lo tanto, la autonomía de la voluntad y donde la regla es que puede hacerse todo aquello, ¿no?, que la ley no prohíba expresamente, ¿no? Señalemos también, ¿no?, que las empresas estatales o aquellas en que el Estado o instituciones o empresas aportan o participan del capital en un porcentaje superior al 50%, están sujetas a diversas limitaciones legales. Entre ellas, ¿cierto?, están las de publicar balances generales y estados financieros auditados. Les corresponde asimismo operar en sus actividades financieras conforme a un sistema presupuestario aprobado por decreto supremo, la de no excederse de las autorizaciones de gastos en el ejercicio presupuestario respectivo, el no desarrollar operaciones que de cualquier modo puedan comprometer el crédito público sin la autorización del Ministerio de Hacienda,
el sujetarse a su vez a la fiscalización de la Contraloría General de la República, también entre otras materias. La importancia, por lo tanto, de la actividad económica pública en el ámbito empresarial está determinada por la Constitución, también en el caso de la minería del cobre, a través de la Corporación del Cobre, respecto de empresas nacionalizadas bajo la Constitución de 1925, las cuales van a continuar rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de la Constitución de 1980, como determina el artículo 3º transitorio de la Constitución, en la explotación de sustancias minerales no concesibles, de acuerdo a lo que determina el artículo 19, número 24, inciso 10. A su vez, la disposición cuarta transitoria determina que las leyes actualmente en vigor, que conforme a la Constitución actualmente vigente, requieren de leyes de quórum calificado, como es el caso de la actividad empresarial del Estado, se entiende que cumplen tales requisitos y se siguen aplicando en lo que no sean contrarias a la Constitución, lo que posibilita, por lo tanto, el mantenimiento y desarrollo de diversas empresas estatales existentes al momento de entrada en vigencia de la Constitución de 1980, las cuales pueden seguir operando como tales. A su vez, también debemos señalar que la Constitución, a través del artículo 19, número 21, en su inciso segundo, ¿cierto?, prohíbe que la actividad empresarial estatal esté sometida, ¿cierto?, a la Constitución en el artículo 19, número 21, inciso segundo, permite que la actividad económica empresarial esté sometida a la legislación aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivo justificado establezca la ley, la que debe ser asimismo, ¿cierto?, de quórum calificado, y se establece así, por lo tanto, constitucionalmente, un estatuto unitario para los operadores económicos, tanto privados como públicos, dentro del marco de una economía de mercado, con las posibles excepciones que determine el legislador de quórum calificado. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que el artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución, explicita excepcionalmente que por motivos justificados, siempre autorizado por una ley de quórum calificado, puede el legislador autorizar el desarrollo de actividad económica empresarial que no esté sometida a las reglas de la legislación común. Tales motivos justificados quedan entregados a la determinación del legislador, constituyendo una excepción al principio de subsidiariedad que se explicita en la regla general del Estado empresario. Finalmente, debe explicitarse que las limitaciones establecidas al Estado para desarrollar actividad empresarial, es decir, una actividad económica que persiga fines de lucro, si por el contrario, se encuentra desarrollando una actividad destinada a satisfacer necesidades sociales o públicas que deben ser satisfechas, el Estado puede abordarlas, ¿cierto?, en calidad de servicio público, aun cuando la estructura jurídica pueda revestir los caracteres de una empresa. Lo relevante al momento de calificar dicha actividad es si esa actividad satisface o no una necesidad social imperiosa necesaria para el bien común. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, la prohibición de desarrollar actividad económica. En este sentido, la Constitución, en su artículo 19, número 21, prohíbe a quienes desarrollan actividad económica el hacerlo en ámbitos contrarios a la moral, a las buenas costumbres
y a la seguridad nacional. Se ha señalado que estas prohibiciones pueden explicitarse por el gobierno a través de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 32, número 6 de la Constitución, lo que se concretaría mediante la potestad reglamentaria autónoma como mediante la potestad reglamentaria de ejecución aplicándose, ¿cierto?, por los tribunales de justicia. En esta materia, el legislador, por lo tanto, puede interpretativamente establecer criterios básicos generales sobre la aplicación de estas prohibiciones de acuerdo al artículo 63, ¿cierto?, de la Carta Fundamental, quedando dicha legislación bajo control de constitucionalidad tanto preventivo como reparador del Tribunal Constitucional previsto en el artículo 93 de la Constitución Política que ustedes ya conocen. Veamos finalmente, ¿cierto?, lo que son los límites a la libertad económica privada. Esta actividad económica privada tiene algunos límites, ¿cierto?, expresos y explícitos que están determinados constitucionalmente en el artículo 19, número 21, inciso primero de la Constitución, como son las normas legales que regulen dicha actividad. Además de los límites explicitados por otras disposiciones constitucionales, como son, por una parte, la función social de la propiedad que se determina mediante configuración legal, de acuerdo a lo que explicita el artículo 19, número 24 de la Constitución, la protección del medio ambiente, que se encuentra a su vez precisada en el artículo 19, número 8 de la Carta Fundamental, los derechos de los trabajadores, precisadas a su vez por los artículos 19, número 16, 18 y 19 de la Constitución, que nosotros ya hemos visto, y las exigencias del bien común que están establecidas en el artículo primero, ¿cierto?, de la Constitución Política de la República. Agreguemos también que hay límites implícitos, intrínsecos, que no están expresados en el texto constitucional, pero que emanan del contenido implícito en el texto constitucional de que esta actividad económica sea desarrollada necesariamente en el marco de una economía de mercado, la que opera bajo la regla de la competencia, de donde por lo tanto emanarán otras limitaciones, como son, por ejemplo, la legislación antimonopolio, la legislación protectora del medio ambiente, la legislación protectora de la salud pública, entre otros aspectos en esta materia. Por tanto, la libertad para desarrollar actividad económica debe concretarse dentro de las normas legales que la regulan, que legitima la intervención de los poderes estatales en la dirección de la economía en procura del bien común y del deber de asegurar el derecho a las personas de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El reconocimiento del derecho a la libertad de empresa no excluye, por lo tanto, su posible ordenación por parte de los poderes públicos. El marco de la economía de mercado permite y en ocasiones impone la actuación de los poderes públicos en el campo económico. El mantenimiento del mercado y la garantía de la competencia supone para la libertad de empresa necesariamente la intervención de los poderes públicos en la actividad económica de los particulares. Los poderes públicos, por lo tanto, deben responsabilizarse de la existencia de un orden público económico en el cual el ejercicio de los derechos y libertades económicas de los individuos y grupos sociales no perjudique a terceras personas ni tampoco constituya un atentado contra el interés nacional. Los diversos tipos, por lo tanto, de regulaciones que puede adoptar
la potestad de dirección estatal, ellas pueden ser regulaciones básicas y generales, regulaciones administrativas, de policía y de buen gobierno, ¿no? Además de las regulaciones económicas en estricto sensu. La regulación básica y general es aquella que estructura, ¿cierto? En este sentido, el marco básico imprescindible para desarrollar una actividad con seguridad jurídica. Las regulaciones administrativas de policía o de buen gobierno constituyen limitaciones restrictivas del ejercicio del derecho correspondiente para actuar de conformidad con intereses públicos generales y de bien común. Y las regulaciones económicas en sentido estricto son aquellas que recaen sobre las actividades que tienen el carácter relevante para la vida social, las cuales son disciplinadas por el derecho público, estableciéndose su respectiva configuración legal. Por lo tanto, regular una actividad es someterla al imperio de una reglamentación que indique cómo esa actividad puede ser realizada. A través de estas regulaciones, por lo tanto, se establecen obligaciones y restricciones a las facultades del titular del derecho a desarrollar actividad económica con el objeto de concurrir a armonizar sus intereses con los del conjunto de la sociedad. De otra manera, no podría alcanzarse el bien común. Los límites intrínsecos establecidos por los preceptos legales, ¿no?, que regulan el derecho a desarrollar actividad económica, constituyen el medio sobre el cual se ha centrado mayormente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo cual, ¿cierto?, hay que considerar dicha jurisprudencia directamente. Así, el rol 167 del Tribunal Constitucional dice que si bien por regular, conforme al diccionario de la Real Academia, debe entenderse ajustado y conforme a reglas, ello no podría jamás interpretarse en el sentido que se limita el libre ejercicio del derecho. Por otra parte, si bien al regular pueden establecerse limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho, estas claramente, de acuerdo al texto de la Constitución, deben ser ordenadas por ley y no mediante normas de carácter administrativo. Por lo tanto, las regulaciones siempre deben realizarse por ley al momento, ¿cierto?, de regular, ¿cierto?, el desarrollo de la actividad económica privada. A su vez, el rol 146 del tribunal, en el considerando 11º, señala que si bien es efectivo que el legislador, haciendo uso de su facultad de regular, puede establecer limitaciones y restricciones al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, esta facultad le corresponde al administrador, pues de acuerdo al texto constitucional, en su disposición del artículo 60, número 2, establece solo son materia de ley las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. Esta atribución está integrada expresamente al legislador al disponer el constituyente que el derecho a desarrollar una actividad económica se desarrollará respetando las normas legales que la regulan. En otras palabras, el constituyente entrega al legislador y no a la administración la facultad de disponer cómo deben realizarse las actividades económicas y a qué ellas deben someterse. A su vez, la sentencia del Tribunal Constitucional 467 de 2006 señala que, siguiendo la misma corriente, el también citado fallo rol 167, que si bien por regular conforme al diccionario de la Real Academia debe entenderse ajustado y conforme a la regla, ello no podría interpretarse en el sentido de que se impida el libre ejercicio del derecho. Por otra parte, si bien al regular se pueden establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de un derecho,
Estas claramente, de acuerdo al texto de la Constitución, deben ordenarse por ley y no mediante normas de carácter administrativo. No podríamos entender en otro sentido la expresión las normas legales que la regulen. Por ello, significaría violentar no solo las claras normas del artículo 19, número 21, sino también sería aceptar que el administrador puede regular el ejercicio de derechos constitucionales sin estar autorizado, ¿cierto?, por la Constitución. En este sentido, la actividad reglamentaria solo puede actuar en esta materia mediante remisión legislativa, especificando, complementando o ejecutando el mandato legal sin invadir el campo, ¿cierto?, de la norma legal. Vale decir, únicamente puede desarrollar los aspectos específicos señalados en la remisión sin contradecir ni, ¿cierto?, excluir el mandato legal. De lo contrario, se incurriría en infracción constitucional por vulneración de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Así, la potestad reglamentaria contribuye con su especificación a la ejecución de la ley, concretando y efectivizando el precepto legal. En todo caso, la potestad reglamentaria de ejecución no podrá incluir en su normativa más aspectos o contenidos que los que sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo de la ejecución de la ley sin afectar su contenido ni tampoco contradecirla. Dentro de las regulaciones legales que introducen limitaciones o restricciones a la actividad económica privada, se encuentra la legislación e instituciones que, como ya hemos visto, protegen tanto la salud pública, la libre concurrencia y la legislación antimonopolios, la legislación protectora de los consumidores, la legislación sobre veracidad de la publicidad comercial, la legislación protectora de la seguridad nacional, la legislación sobre inversión extranjera, la legislación laboral y de seguridad social, entre otras regulaciones legislativas que desarrolla el Estado, ¿cierto?, a través de su potestad legislativa. Con esto, por lo tanto, cerramos también el artículo 19.